En este video vamos a aprender sobre un sistema de órganos que solo lo vamos a encontrar en el sexo femenino. Se conoce como el sistema o el aparato, sistema o aparato reproductor femenino. Reproductor femenino. Y como su nombre lo dice, reproductor, me habla justamente este nombre de la función de este sistema, que es la reproducción de nuestra especie. La reproducción de nuestra especie. Y vamos a ver cómo está formado el sistema reproductor femenino. Para eso vamos a dividirlo en dos grandes grupos de órganos. Vamos a decir grupos de órganos y vamos a dividirlo en dos grandes grupos. El primero de los grupos son los órganos internos. Y el segundo de los grupos, por supuesto, van a ser los órganos externos. Quiere decir que están localizados externamente, externamente en nuestro cuerpo, los podemos visualizar desde afuera. ¿Y qué órganos tenemos internos? Exacto, los ovarios, que tenemos dos, izquierdo y derecho, tenemos el útero, tenemos las trompas de falopio, vamos a ver bien de qué se trata, trompas de falopio, y tenemos la estructura de la vagina. Y externamente vamos a encontrar en este otro grupo, vamos a utilizar este color, para describir a la vulva, al clítoris, vamos a describir a el meato urinario, también vamos a ver bien de qué se trata esta estructura, y finalmente tenemos el himen. Todas estas estructuras forman el sistema reproductor femenino. Entonces, lo que vamos a ir haciendo ahora es ir parte por parte viendo cómo es la función de cada uno de estos órganos. Para eso nos vamos a pasar acá abajo y vamos a comenzar con el primero de los grupos a describir los órganos internos. Órganos internos, bien. Dentro de este grupo dijimos que la primera estructura que encontrábamos son los ovarios. Los ovarios, que dijimos tenemos dos, izquierdo y derecho, se localizan en el abdomen inferior de la mujer. Si pudiéramos dibujar una mujer con su abdomen, acá estarían las piernas. En el abdomen inferior vamos a encontrar, izquierdo y derecho, estas dos estructuras, que son los ovarios, que tienen más o menos el tamaño de una nuez en condiciones normales, y los ovarios tienen una función muy particular, que es la de generar los óvulos que provienen de los gametos sexuales. ¿Se acuerdan de los videos de meiosis? Los gametos o los óvulos son los que tienen la capacidad, cuando son fecundados por el espermatozoide, de poder generar el cigoto o huevo que luego se va a gestar durante los 9 meses. Entonces los ovarios son los que generan estos óvulos, pero además los ovarios tienen una función también muy importante, que es la secreción de hormonas, sobre todo durante el ciclo sexual femenino, ¿sí? O el ciclo femenino, la secreción de hormonas por parte del ovario, la progesterona o el estradiol. Vamos a ver específicamente un video sobre ciclo femenino, estradiol, donde vamos a ver qué ocurre con los cambios hormonales desde el ovario. Pero todo eso ocurre en estas pequeñas estructuras en el abdomen inferior de la mujer. Y vamos a ver también que hay unas estructuras dentro de los órganos internos, vamos a seguir trabajando con entonces el celeste, que son las trompas de falopio. Las trompas de falopio, que también se las conoce como oviductos, por si la encuentran en algún texto, los oviductos son conductos que parten de los ovarios y terminan en la estructura del útero. Vamos a dibujar el útero aquí. Entonces, las trompas de falopio tienen como función principal transportar
transportar a los óvulos desde los ovarios hasta el útero. Y aquí, muy importante, en las trompas de falopio es donde se produce la fecundación del óvulo. Todos los meses la mujer produce el fenómeno de ovulación, que es la liberación de un óvulo, ya sea del ovario izquierdo o el ovario derecho, liberando este óvulo a las trompas de falopio. Y aquí en las trompas de falopio vamos a dibujar como si fueran bien pequeño la presencia, por ejemplo, de este óvulo, es que se va a producir la fecundación a través del espermatozoide que toma contacto con él. Bien, entonces estas son las trompas de falopio. ¿Qué sucede en el útero? Vamos a seguir entonces con el celeste, otro órgano interno. El útero es mayoritariamente formado por músculo. Músculo. Vamos a borrarlo bien, vamos a ponerlo ya que estamos. Tiene varias capas musculares y este músculo del útero, que se llama músculo uterino, es muy importante porque es el que va a producir toda la contracción, las contracciones famosas al momento del parto, ¿sí? Esto viene de la capa muscular del útero, que es mayoritariamente esta. Vamos a ver en el video de ciclo menstrual o de ciclo femenino que también posee otras capas el útero que son muy importantes en el momento de la menstruación. Esta capa involucrada en la menstruación dentro del útero se llama endometrio. Endometrio. Pero eso lo vamos a ver bien en el video de ciclo menstrual. Aquí nos vamos a dedicar a la función general. El útero tiene una función muy importante que es la de albergar o conservar el embrión que se está gestando, ¿sí? Se dice en realidad es el sitio donde se está gestando o el sitio de gestación. Entonces, este útero va en condiciones normales, vamos a visualizar que este útero tiene a veces el tamaño casi como de una naranja, pero que cuando está en periodo de gestación tiene la capacidad de expandirse casi hasta el tamaño de un balón con un bebé ya formado de 9 meses, con lo cual tiene una capacidad de expansión muy muy importante a través de estas capas musculares. Dijimos acá nos olvidamos de ponerle el acento al músculo. Bien, entonces esto sería, nos faltaría un órgano interno más, muy bien, que es la estructura de la vagina. La vagina es un conducto que parte del útero a través de una estructura uterina que se llama el cuello uterino. Entonces, desde el cuello uterino hacia el exterior. Bien, y esta es la vía de entrada de los espermatozoides para poder fecundar al óvulo. Entonces, vamos a ver aquí abajo acerca de los órganos externos, que no mucha gente conoce exactamente dónde están localizados. Entonces vamos a poner los órganos externos y vamos a hacer algunos esquemas didácticos. Para poder visualizar los órganos externos, lo primero que tendríamos que hacer es poder abrir los muslos de la mujer. Vamos a dibujar unos muslos abiertos para poder localizar las estructuras, más o menos. Y lo que vamos a ver es que si esta fuera la entrada de la vagina que describimos, que toma contacto con el exterior, el primer órgano interno que aparece es la vulva. La vulva son unos pliegues que aparecen aquí a los costados. Estos pliegues de la vulva, vamos a escribirlo así, vulva, son pliegues que se conocen con el nombre de labios mayores o labios menores. Labios menores. Estos labios, entonces describimos así los mayores y los menores. Bien. Y por encima de esta estructura, lo voy a dibujar aquí en amarillo, está la estructura del clítoris. El clítoris es un pequeño órgano que tiene muchísimas terminaciones nerviosas.
nerviosas. Las terminaciones nerviosas, ahí está, me sale bien. Las terminaciones nerviosas del clítoris le permiten a este órgano comportarse similar a lo que sería el pene en el hombre, ¿sí? Porque tiene capacidad de tener erección. Y esto es muy importante para el desarrollo de la relación sexual. Entonces, debajo del clítoris vamos a encontrar otra estructura, la voy a dibujar acá en este verde, que es el meato urinario. El meato urinario. El meato urinario es el conducto de salida de la orina. Es el conducto por donde sale la orina y es un orificio pequeño que está localizado por debajo del clítoris. Entonces, luego nos faltaría por último describir al himen. El himen, que lo vamos a dibujar por dentro de la vagina, es una membrana elástica que se encuentra en la entrada de la vagina de las mujeres que tienen todavía el himen conservado. Hace muchos años atrás se describía el himen como símbolo de la virginidad. Sin embargo, esta membrana puede romperse por varias causas. Por supuesto, puede romperse por penetración sexual, pero también puede romperse por movimientos bruscos o puede romperse por introducción de tampones sanitarios. Bien, son muchas las razones por las cuales un himen puede romperse. Muchas veces sangra este himen al romperse, otras veces no. Y esta membrana entonces cuando está rota es que permite el acceso por todo el conducto de la vagina hacia hasta el cuello del útero. El cuello del útero está permanentemente cerrado, eso vamos a verlo un poquito más acá arriba, es muy importante ese concepto. El útero, con el cuello del útero, normalmente no está en contacto abierto con la vagina, sino que este conducto del cuello uterino está cerrado y se abre solamente por dilatación en el momento del parto. Bien, eso hace de protección contra infecciones dentro del útero. Entonces, como vimos, en todo este sistema de órganos del sistema reproductor femenino, dijimos que la función principal era la reproducción de la especie. Y por eso es que se necesita el contacto entre todos estos órganos para poder cumplir esa función, que es la de la reproducción de la especie, como dijimos. En nuestro próximo video vamos a hablar sobre el ciclo femenino. Vamos a ver todos los cambios que ocurren en la mujer y específicamente en este sistema de órganos para permitir justamente la reproducción de la especie. Entonces seguimos aprendiendo en nuestros próximos videos.